Hola, soy el maestro Fide Hop, se vuelve a la Academia de Ajedrez Hopchas. Vamos a continuar viendo ejercicios de estrategia, específicamente lo que tiene que ver con, en este caso, las cadenas de peones. En este caso específico, el tema del peón dama aislado. Vamos a ver una partida de Mikhail Botvinnik contra Zagoriansky, jugada nada menos que el año 43. Acá lo importante son varios puntos, de hecho estamos haciendo una sumatoria de clases relacionadas con lo mismo. Y en ese aspecto es súper importante destacar que cuando uno ve una secuencia, un ejemplo, una cantidad, una base de datos, lo que pasa al ver una cantidad determinada es que se empiezan a reconocer los patrones, la secuencia, los golpes tácticos, las formas de cómo se tiene que jugar debidamente. Es por eso que una de las recomendaciones que uno tiene que hacer a los jugadores, generalmente a los aficionados porque tienen una mayor necesidad, ¿cierto?, de que les expliquen este concepto, es que no, nunca hay que pensar que con ver un ejemplo, dos ejemplos de algún tema, uno queda completamente resuelto a nivel de conocimiento. O sea, porque si ustedes lo piensan bien, sería fácil ver un ejemplo de peón dama aislado, ver un ejemplo de peón colgante, ver un ejemplo de cualquier cosa, y con eso uno podría decirle simplemente ya lo manejo. Si hay algo que nos enseñan hoy día estas grandes bases de datos, es que muchas veces no hay necesidad de ver 1000 partidas, 1 millón de partidas, ¿cierto? ¿Ah? Muchas veces lo que nosotros hacemos es simplemente hacer una selección de partidas donde dichas partidas sean como emblemáticas, sean partidas modelos, como le llamamos. Estas partidas modelo, estas partidas madre, lo que van a hacer es entregar la información generalizada con respecto a cómo se tiene que jugar en un momento determinado, un tipo de posición, un tipo de estructura, un tipo de apertura, lo que sea. Es por eso que tenemos que tomar esta correlación. O sea, si nosotros tomamos una base de datos y trabajamos con una cantidad de partidas determinada, es probable que viendo 10 partidas, 15 partidas de un modelo, nosotros inmediatamente ya tengamos un acceso bastante general de cómo. Es probable que no nos vamos a transformar en un experto, ¿cierto?, en el peón de amailado, porque obviamente con ver 10 partidas no voy a transformar en un experto, pero sí podríamos pensar de cierta manera que a grandes rasgos, ver 10 partidas de peón dama aislado, es muy probable que durante esas 10 partidas de peón dama aislado se vayan reuniendo, si obviamente las partidas son de calidad, están bien analizadas y todo lo demás, eso lo estamos dando por hecho, obviamente. Si esas partidas entregan la información pertinente, es probable que un ajedrecista pueda tranquilamente, con una pequeña base de datos, ¿cierto?, tomar una información inicial. Eso es muy probable que sea solamente una introducción. Eso hay que tenerlo presente, ¿cierto? ¿No? Pero pienso que igual es importante destacar esto, ¿verdad? Porque a veces pasa eso que muchos jugadores piensan que viendo un poquito de cada línea, como picando por aquí, picando por allá, como que ya, está listo. Y la verdad que no es así, porque uno se pasa la vida en esto, ¿cierto? Para la gente que ha jugado ajedrez toda su vida, o que los que yo me incluyo, sabemos que nunca terminamos de aprender. Somos siempre un aficionado, siempre queremos mejorar, pero lamentablemente tenemos 1000 cosas, ¿cierto? Los tiempos no son un problemita grande, y el ajedrez es tan vasto que prácticamente no logramos nunca realmente lograr asimilar bien los conocimientos. Pero importante, ¿cierto?, destacar este punto para las personas que vayan entrando en este tema. Vamos a la partida Botvinnik con Zagoryansky, ya como les decía, Blanco parte que esto se jugó el 43, estamos hablando 5 años antes que Botvinnik se transformara en campeón del mundo, en el 48. Esto inmediatamente, ¿cierto? Fíjense que parte con una A13, con un sistema con B3. Inmediatamente el blanco, cuando el negro hace C5, aquí el blanco tiene que tomar una decisión. Y esta decisión es súper importante porque el movimiento de cuatro de las negras es una opción en muchas de estas líneas. ¿Ah? En muchas de estas líneas podría ser interesante hacer un D4, sobre todo obviamente si las negras disponen de la cantidad de material para poder sostenerlo, que es lo que uno pretendería, ¿cierto? Pero fíjense que acá entonces Botvinnik toma en D5. Y la pregunta es bastante simple, si toma de peón, obviamente hago el D4. Fíjense qué importante detalle, porque si yo juego de otra manera, un alfil E2, por ejemplo, que sería incorrecto desde el punto de vista que ya las negras podrían tranquilamente con un movimiento como D4 empezar a complicar esto.
Y es probable que hasta que las blancas se pudiesen hasta comer ese peón en alguna instancia, pero las negras tendrían un juego bastante dinámico, ¿ya? Que claramente esto no sería recomendable para las blancas que ni siquiera han enrocado. Es por eso que un movimiento como E por D5, las blancas, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? D4. Y ya fíjense que partimos con una apertura en estricto rigor, una de las tantas ramificaciones de lo que podrían ser los códigos A. Los códigos A, como ustedes están viendo ahí, A13, generalmente están relacionados con la inglesa, con estos sistemas RETI, ¿ah? Este tipo de apertura. Pero ahora, indistintamente de donde nosotros podemos partir de una apertura, lo que esto está conllevando de una u otra manera es un peón de aislado. O sea, aquí nos podemos dar cuenta inmediatamente que el peón de D5 es lo más probable que termine aislado. Es por eso que el negro tomó de caballo y ahora el blanco nuevamente tomó en D5. Si toma de dama, puedo sacar las piezas con bastante rapidez en roque. Si caballo C6 de 4, y ahora fíjense que serían las blancas las que se quedarían con el peón dama aislado. Por eso es importante que cuando nosotros estudiamos el peón dama aislado, siempre tenemos que colocarnos en los dos lados, los dos bandos. Yo tengo que aprender a jugar ajedrez con el peón dama aislado cuando yo lo tengo, pero también tengo que aprender a jugar contra el peón dama aislado cuando en este caso lo tiene mi rival. Es importante este tema porque al fin y al cabo siempre estamos jugando con los dos colores. ¿Ya? Si hay algo que uno aprende después cuando ya va avanzando ajedrecísticamente, que siempre el ajedrez, siempre se están jugando dos partidas a la vez. No, yo juego mi partida y el otro juega la suya. No, yo juego de acuerdo a lo que el otro juega. Yo analizo de acuerdo a lo que el otro puede mover, puede calcularse, ¿cierto? O sea, siempre hay este concepto de la otredad, siempre está ahí presente y no es algo como que está solamente como que acompaña, como un adorno, no. En el ajedrez siempre. ¿Ah? Y no olviden que el mejor entrenador del mundo, Marc lo decía en el título de uno de sus libros. Nunca olvide siempre que tiene su rival enfrente. O sea, siempre tenemos que pensar el ajedrez, calcular el ajedrez desde la mirada que hay otra persona al frente de nosotros con las intenciones totalmente opuestas a las que nosotros queremos hacer, ¿no? En el caso de dama por D5, alfil C4, dama K, en roque y alfil F6, y ahora las blancas siempre caballo E5. No tengo caballo C6 porque me doblaría en el peón, ¿cierto? Y aquí las blancas podrían mantener después de un D4, ¿cierto? Tener el peón aislado. Una de las casillas importantes cuando las blancas jueguen D4, un ejemplo, cuando las blancas jueguen D4 y este tomen y tomen de peón, esta casilla, este peón aislado, generalmente ofrece como una especie de garita, podríamos decir, la casilla E5 y la casilla C5. Sobre todo la casilla 5, que es la más fácil para las piezas blancas, en este caso el caballo, de poder ocuparla. Casi siempre esa casilla tiene que ser ocupada por un caballo. Mayoritariamente las veces, ¿cierto? Esa casilla es ocupada por un caballo. Lo que conlleva que si el negro algún día quiere cambiar ese caballo, obviamente ese peón aislado puede capturar en E5, dejando cierto una debilidad totalmente tangible en la casilla de 6. ¿No? Estos son algunos de los tantos factores que conllevan estos peón dama aislado. En la partida el negro jugó E por D5 y aquí nuevamente nos damos cuenta lo que estábamos citando, que si el blanco juega un movimiento como alfil E2, le juegan D4. Y esto, acuérdense que las ventajas posicionales que tienen que ver muchas veces, un ejemplo, una ventaja espacial. El espacio lo que permite es que ese espacio que se crea a través de la cadena de peones, o sea, un ejemplo, si yo tengo una cadena de peones acá en la quinta fila, de las negras, cuarta fila de las blancas, lo que hace que las casillas que están detrás de las piezas, todas esas casillas, ese espacio al fin y al cabo, puede ser utilizado por las propias piezas negras para desplazarse, proyectarse, atacar, no sé. Esa es la gracia del espacio. Si una ventaja espacial no contiene, no hay piezas que lo puedan aprovechar o profitar, la verdad que el espacio no va a tener mucho sentido, ¿no? Acá en este caso claramente nos damos cuenta que después de peón por alfil F6, con la siguiente caballo C6 y capturar en D4, nos daríamos cuenta que después es el famoso peón de D2 el que se estaría transformando en una debilidad y eso podría ser tranquilamente en un final respectivo algo bastante malo para las blancas, porque no se vería algún tipo de contrajuego que justifique el peón dama aislado. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de un peón dama aislado, siempre sabemos que el peón dama aislado puede ser bueno y malo, va a depender de la posición. Cuando yo me quedo con el peón dama aislado, tengo que contar con cierto grado de actividad, cierto, alguna especie de iniciativa, contrajuego para poder compensar que tengo un peón dama aislado.
En fin, es por eso que obviamente Botvinnik jugó de 4 inmediatamente. Ya ahí está fijando el tema acá. Una opción para el negro es jugar alfil F6. Siempre se recomienda a nivel conceptual mantener lo que tienen que ver con las cadenas de peón, en este caso con las tensiones. ¿Ya? Y lo otro, a D4, entonces tomó al tiro. Ya que es importante porque obviamente el blanco tiene que quedarse con el control de la casilla D4. Después de todas estas partidas que hemos ido viendo paulatinamente, nos damos cuenta, sabemos, y esto viene explicado de forma magistral, obviamente, en mi libro Mi Sistema. Uno de los capítulos se llama nada menos que el bloqueo de Ninsovic, ¿cierto? Es donde este famoso bloqueo, que es nada menos que el caballo, que se acuerdan que Ninsovic le llama centinela, es la casilla fundamental para poder empezar a hacer la proyección con respecto a poder explotar el día de mañana, o sea, a mediano plazo, la debilidad de un peón de aislado. Cada vez que tengamos un peón dama aislado, la casilla importante es la que está delante del peón dama aislado. Lo primero que se hace desde el punto de vista estratégico es fijar para posteriormente ejercer la presión y, y lo que se espera, como todos esperamos, algún día que esa debilidad termine siendo capturada, ¿cierto? Las ventajas posicionales siempre luchan y buscan transformarse en ventajas materiales en algún momento. Es por eso un ejemplo que obviamente cayó por falla por alfil B4 y el rey no tendría que moverse, sería, no tengo alfil C3. Alfil D4 también tiene un problemita a nivel dinámico, dama 5. Fíjense que no tengo dama D2 por alfil B4, pierde directo. Única caballo D2 y ahora caballo C6. Y ahora me están jugando caballo por D4 inmediatamente, alfil F6, torre 8. Si alfil E2 tomo y ahora alfil G5 y ahí estoy perdido prácticamente porque no me puedo enrocar y a la siguiente torre 8 alfil G4 y parece que no hay solución. Y alfil D4 dama 5 acá, alfil B2 y ahora D4 buena. Este D4 obviamente es un golpe muy dinámico, ¿cierto? Y esto es súper determinante. Si alguien el día de mañana, obviamente ya un libro más complejo, pero igual súper recomendable, el método de ajedrez de Dorman, por ejemplo, por lo menos el volumen uno que yo he estudiado, es un libro muy clave en este tema, o sea, cómo el potencial dinámico en un momento determinado tiene que explotarse para poder llegar a posiciones muy superiores. ¿Ya? Lo que sí, obviamente, es un libro complejo, no es un libro que se pueda recomendar para un jugador de 1500 de Elo, no es para eso, ¿cierto? Como pasa con muchos de los libros de Boresky también, ¿cierto? Boresky publicó aproximadamente menos de 20 libros, pero sus libros son de un nivel demasiado avanzado. Y yo creo que en ese aspecto un aficionado no va a obtener una gran conocimiento. Más de algo puede aprender, sí, pero si nosotros hacemos una relación del tiempo que se va a invertir y lo que se va a obtener, es muy probable que un aficionado quede con más dudas leyendo a Boreski o a Dortmund que obviamente con un jugador que ya tenga un cierto nivel. ¿Ah? Estos grandes entrenadores, acuérdense que son todos soviéticos y todo lo demás, el Nikitin, ¿cierto? Hay un sinfín de grandes jugadores, pero obviamente los más conocidos, por lo menos, y sin lugar a duda, por lo menos que todo el mundo lo dice, yo lo he logrado visualizar porque he estudiado varios de sus libros, por ejemplo, los libros de Borges que son muy avanzados, son muy completos y a su vez también muy complejos. Yo creo que son libros maravillosamente buenos, pero lo que sí necesitan que el jugador sepa ajedrez. ¿Eso qué quiere decir? No sé. Esos libros yo creo que están pensando para jugadores que ya tienen una fuerza sobre, no sé, de 2002 para arriba, me supongo, un 2003 que ya lo es un maestro FIDE, ¿cierto? Un 2300 es lo que se considera un maestro FIDE. Yo creo que ese tipo de jugadores le puede sacar mucho provecho a ese tipo de libros. Pero no así, obviamente, jugadores de menos de 2000 de Elo, que lo veo un poco difícil. Bien, en la partida juego dama D4, alfil F6, dama D2 y acá. Por supuesto que todos los cambios de pieza siempre van a favorecer directamente a las blancas, porque en el fondo las negras se le neutralizan al tener menos piezas y menos posibilidades de ataque, por lo demás, ¿cierto? Y esto es un final. No significa que este final esté perdido, ni mucho menos, pero lo que sí podríamos decir desde el punto de vista práctico, que esto es medio agónico, ¿cierto? Estamos hablando de una posición de las negras donde jugando como máquina pueden empatar y como ustedes saben que nosotros estudiamos ajedrez para jugar contra humanos, no contra máquinas, entonces es muy probable que jugar una posición con negra donde yo tengo que solamente defenderme tampoco es muy llamativo. En la partida jugó caballo C6 y ahora alfil E2. Por supuesto, no puede jugar alfil B5 por un golpe táctico tan simple como este. Tengo que hacer alfil E2. Y ahora lo mismo, si cambio a cambio, nuevamente el final es superior para las blancas.
Si alfil G4 en roque, listo. Fíjense que D4 falla por torre D1 y a la siguiente alfil por C6 me como en D4 y se acabó. Las blancas quedan con material de más. Da más 5 y simplemente torre D1, acá ya 3. Ya ahí vemos ya una posición muy superior, donde las blancas tienen control de la casilla D4. No olviden la importancia que tiene que ver esa casilla. Y a eso no solamente le agregamos un peón aislado de, sin ningún tipo de contrajuego por parte de las negras, también contamos un alfil contra caballo. O sea, como son pequeñas ventajitas de las blancas que se empiezan a sumar. En la partida jugó alfil E6, en roque, tomó, tomó. Y ahora, ¿dónde tienen que ir las torres? Y aquí es donde el aficionado generalmente se equivoca. No, me gusta torre C1 y me doblo en la C, sí, pero y ahí es donde el profesor tiene que hacer hincapié. Detente un segundo, por ejemplo. ¿Dónde está la debilidad real de las negras? ¿Está en la columna C? No, pues la C no, es que está abierta, sí. Y ahí es donde a veces pues, se puede prestar esto para confusión, porque alguien dice, sí, pero es que en todos los libros dice clarito que hay que apoderarse de la columna abierta, sí. O sea, la columna C está abierta y la D es una columna abierta. Pero más importante que repetir esto como una especie, como un lorito, ¿cierto? Que repite lo que escucha, lo que tenemos que entender de qué se trata esto. Siempre tenemos que disponer las piezas de acuerdo a donde se encuentren las debilidades de nuestro rival. Son las debilidades del rival las que marcan la guía, el norte hacia dónde nosotros vamos. En este caso específico, la debilidad de las negras no está en la C, está en la D. Por ende, ¿dónde tienen que ir las torres? En la D. Así de simple. Lo cual sigue manteniendo, fijando, ¿cierto?, la debilidad en D5, lo que permite obviamente que ese peón nunca se pueda mover a D4. Las negras obviamente soñarían cambiar el D por el E, sería un cambio maravilloso porque prácticamente la partida quedaría totalmente igual. Y ahora lo mismo acá. Como es de esperar, las negras tienen que empezar a defender la debilidad. Y ahora lo mismo acá. Un movimiento mecánico podría ser un toro C1, que aparentemente parece muy normal, muy natural. Pero nuevamente volvemos al concepto fundamental que el que estamos trabajando en este peón dama aislado, y es que simplemente la debilidad sigue estando en D5. Es por lo mismo que esa torre se tiene que aumentar, se tiene que sumar a pegar a la debilidad. Es por ende que el movimiento correcto, ¿cierto? Torre C1 sería el movimiento mecánico. Que uno, en estricto rigor, si alguien hace torre C1, podría decir no, o sea, un movimiento normal. Ok, pero si yo lo analizo con mucho más detención, a nivel estratégico me doy cuenta que es mucho mejor hacer lo que hace Botvinnik, que es colocar la torre en la segunda fila para darle cierto pie a la torre de A1, que como ustedes se darán cuenta, la torre de A1 no está haciendo absolutamente nada en la posición. Acá defiende, y como las blancas defienden, por supuesto las negras también tienen que defender. Y aquí estamos, ¿cierto? Prácticamente en una posición muy clásica donde tenemos identificado la primera debilidad. La primera debilidad es el punto de 5. Y aquí viene, cierto, algo que nosotros, sobre todo las partidas que tienen que ver directamente con Tigran Petrosian, Tigran Petrosian es como la gran... Yo el tiempo que logré compartir con muchos ajedrecistas, de distintos niveles por lo demás, Astrofide, MI, GM y todo, entonces... Cuando uno siempre escuchaba los comentarios de muchos de ellos, sobre todo los que con más experiencia, yo me refiero estoy conversando, pensando, ¿cierto?, en jugadores de la talla del maestro Pedro Donoso, que fue que es el gran profesor de la historia del ajedrez chileno, o también en este caso de César Velázquez, también otro gran jugador. Cuando uno lograba hablar con ellos, o por lo menos pensar un poquito en este juego posicional, yo recuerdo que siempre ellos me hacían la mención que el nivel técnico de Petrosian era, era superior a todo lo que ellos conocían. O sea, más de alguna vez me hicieron el comentario, un ejemplo que no. Petrosian tiene un nivel técnico tan alto que ni siquiera Anatoly Karpov llega. Y que ya es harto, ustedes saben que Anatoly Karpov es una máquina, ¿cierto? Pero de verdad que el nivel de precisión de Petrosian en sus mejores años no es casualidad que de recibir a este famoso nombre de la boa constrictor, o sea, esta capacidad de volver que tiene la boa, ¿cierto?, a su presa, donde la termina asfixiando para posteriormente capturarla y comérsela, o sea, en el sentido de comérsela, es realmente es algo muy llamativo. Y eso no todos los jugadores. Hay muchos jugadores posicionales, por supuesto, pero el nivel técnico mostrado por Tigran Petrosian contra los mejores jugadores del mundo en sus mejores momentos es quizás sin lugar a duda
por qué estos grandes jugadores que yo le estoy mencionando ahora siempre tuvieron como esta idea. Y yo, obviamente, hasta el día de hoy la sigo manteniendo porque soy un gran fanático, obviamente, de Petrosian. Creo que de una u otra manera cualquier ajedrecista que aspire a mejorar ajedrecísticamente siempre tiene a Petrosian de una u otra manera ahí muy presente, ¿no? Vamos entonces. Aquí el negro juega H6. Aquí un tema complejo, ¿por qué? Y por es que lo dice en su libro. Dice, evite mover peón en el flanco que esté más débil. Claramente el flanco de rey de las negras en este momento no es un flanco débil en estricto rigor porque no le están atacando nada. Pero lo que pasa es que la posición de las negras es una posición totalmente pasiva, totalmente reactiva. O sea, aquí lo que las negras tienen que hacer es simplemente esperar que no se les caiga el peón de D5. Y eso conlleva también a una fatiga, un cansancio, ahí también entran factores psicológicos, ¿cierto? Por eso no es lo mismo atacar que defenderse, o sea, hay varios factores que entran en juego. En este caso, Zagoriansky jugó H6. Y este movimiento parece totalmente como que, como que no es fácil decir como, ah, esto es malo. Pero para estos grandes jugadores como Botvinnik, le hacen H6 y él ya está mirando y él dijo, ahí está. La problemática de mover un peón cuando el peón no es necesario moverlo es que obviamente generas las particularidades para poder generar algún tipo de presión posterior a él. En este caso específico, si nosotros identificamos el peón de D5, este peón aislado de las negras como la primera debilidad, sabemos desde el punto de vista estratégico que las blancas necesitan generar una segunda debilidad. La mayoría de las veces una partida con una sola debilidad no da abasto, ¿cierto? No sirve una pura debilidad porque muchas veces la cantidad de fuerzas que atacan son la misma de la cantidad de fuerzas que defienden y obviamente para poder capturar desde el punto de vista aritmético siempre necesito un más uno. Dos atacan, uno defiende, dos menos uno, uno a favor mío, ya. ¿Qué significa que puedo comer? Si ustedes se dan cuenta, aquí las blancas prácticamente no pueden. De hecho, las negras en este momento tienen más piezas defendiendo de 5 que las blancas las que están atacando. Pero fíjense qué importante, porque si bien las negras están en este plan de defender, esa defensa conlleva de una u otra manera una actitud pasiva. Y esta pasividad va mermando el juego de los ajedrecistas. O sea, y es otra de las características muy grandes que tuvo también Petrosian, que tenía una capacidad reflexiva y una capacidad de defenderse increíble. No todos los jugadores tienen esa capacidad. ¿Qué es lo que pasa con el H6? Que ahora el blanco va a aprovechar esto. Y comienza, caballo 5. Los cambios de piezas en este caso favorecen a las blancas porque lo que permite que sus piezas, en este caso las casillas negras de 4 y E5, en este momento fíjense que las negras de una u otra manera estaban controlando estas dos casillas. Ahora estas casillas van a ser de puestos de avanzadas para las blancas. De hecho, la dama se va a colocar en E5, la torre se va a colocar en D4, va a querer pasar por la cuarta fila. O sea, este es un cambio de pieza totalmente favorable. Y eso es otro de los puntos que siempre estamos tratando de destacar. O sea, nosotros le decimos al aficionado, el concepto de cambiar pieza es porque algo tú tienes que ganar. Esa es la primera, esa es una máxima, ese es algo que el aficionado jamás debería olvidar. Cambiar por cambiar, si tú no ganas algo, es totalmente absurdo, porque no, ¿cuál es el sentido? El cambiar significa obtener alguna especie de ventaja posicional o en su efecto algún tipo de ventaja material. Ah, si torre 7, esto puede derivar en peones colgantes y si hay algo obviamente que hay que manejar con los peones aislados es la relación con los peones colgantes. Va muy de la mano porque muchas posiciones de peones aislados terminan en peones colgantes. Eso demuestra de una u otra manera la conexión que existe entre un peón aislado y peones colgantes. Lo que obliga a que el ajedrecista obviamente está súper atento, que va a tener que estudiar tanto la estructura como un peón aislado como la estructura de peones colgantes. Después de caballo 5 cambia, dama C5, alfil F3. El alfil, como era de esperar, en E2 no estaba prestando ninguna utilidad, se coloca en F3 pegando la D5 donde tiene que estar. Y ahora nos damos cuenta, o menos lo que estábamos conversando recién, y que las negras tienen defendido D5, pero no tienen ningún tipo de contrajuego. Aquí el plan de las negras es simplemente esperar. Eso en el ajedrez moderno hoy día, estamos hablando exactamente en noviembre del 2024, el ajedrez moderno, si hay algo que lo podríamos caracterizar, tiene que ver con el tema dinámico, ¿cierto? Hoy día el ajedrez es mucho más dinámico en ese aspecto y jugar posiciones pasivas totalmente hoy día no es lo más recomendable. En esta época era más o menos habitual que un jugador inferior muriera inferior, o sea, se mantiene inferior, aguanta y hasta cierto punto no había
la forma del ajedrez que tenemos hoy en día, ¿cierto? ¿Qué significa? Que las negras tienen que pasar P6 y el blanco hace un par de movimientos. Estos movimientos parecen totalmente inocuos desde el punto de vista de que, bueno, que no hacen nada, pero acuérdense que también aquí hay temas de controles de tiempo. eh, Cuando se realizan movimientos, por ejemplo, de repetición, no son movimientos cualquiera, también hay temas psicológicos detrás también, ¿eh? Uno con una simple repetición puede darse cuenta si el rival quiere empatar o no, por ejemplo. Entonces eso igual es información que te está entregando. Y va a depender cómo yo asimile esa información para saber qué es lo que viene posteriormente. Listo, ahí se dan cuenta que el negro está pasando, el blanco se coloca en D4. Fíjense que las dos casillas que hablábamos recién, gracias al cambio del caballo, ahora las blancas se apoderaron de estas dos casillas. Eso que demuestra que el caballo E5 de las blancas es totalmente, tiene sentido. Y ahora G4. Y este G4, ¿cierto? Es la famosa búsqueda de la segunda debilidad. Con una pura debilidad no se puede ganar, necesitamos una segunda. ¿Dónde es la segunda debilidad? Generalmente en el flanco opuesto, en este caso es en el flanco de rey. Y ahora este H6 sí cobra sentido, porque no es lo mismo hacer un G4 para hacer G5 cuando hay un H6, si el peón estuviera en H7, la verdad que el G4 quizá no es una amenaza directa. En la partida hizo acá y ahora el G5. Fíjense que alfil por H3 y claramente ya las blancas tienen una iniciativa bastante interesante. Esto ya es un ataque, ¿cierto? En el flanco de rey. Las negras siguen con el problemita en D5 y ahora se agrega una segunda debilidad que es en el flanco de rey. La otra opción es acá. Obviamente el bando que ataca no cambia piezas. Esto sería totalmente nefasto desde el punto de vista de ataque. Cambiar piezas sería un claro movimiento anticonceptual. O sea, la única forma que yo pudiese cambiar dama y tratar de justificarlo es que a través del cambio de dama yo ganara algo, pero no es el caso. Por supuesto, las blancas tienen que mantener las piezas en el tablero. Tomo. Si dama F6, tomo y alfil G4. Me estoy comiendo en F5. No puede tomar porque le juego toro por G4 y le como la dama, lo clavo. Y después de dama G6, ahora simplemente tomo. Si alfil por toma acá y acá. Y ahí nos damos cuenta que no tiene alfil E4 porque se le cae el material. Y aquí ya las blancas estarían transformando la ventaja posicional en ventaja material porque el peón de D5 simplemente caería. Después de dama por F6, F por G6 y ahora toma. Y nuevamente acá. El negro todavía puede defender, ¿cierto? Con alfil E6 y todo lo demás, pero ya es una posición superior. O sea, estamos hablando a nivel de proyección, donde las negras lo único que les queda es esperar. En la partida después de G5, hizo H por G5, tomó. Si dama C2 acá y ahora simplemente puedo tomar y H4. Cuando yo estoy apuntando a esta debilidad, acuérdense que esta debilidad, el objetivo final es comerse la debilidad, no cambiar la debilidad. Es por eso obviamente que el blanco hace H4 porque el H no es una debilidad. ¿Ah? No es un cambio. Hay algunas posiciones muy específicas donde uno puede cambiar una debilidad por un peón bueno, ¿me entendés? Pero eso obviamente persiguen otros objetivos, generalmente que tienen que ver con ataque y cosas así. Pero por regla general, lo que uno tiene que entender es esto, que no cambio las debilidades por mis peones buenos. Después de dama G5 hizo F6, se colocó acá, ya se dan cuenta que ya está amenazando torre H4 y entrar por la columna H. Y ahora si dama D6, E4. Y este el E4, cuando nosotros vemos una serie de partidas del peón dama aislado, es lo que estábamos conversando al inicio de la introducción. O sea, cuando ya vemos una cantidad de partidas de un mismo tema, estratégico, conceptual, empezamos a darnos cuenta de los patrones, las repeticiones, de qué se trata. Entonces, este movimiento L4, un C4, siempre presionando la columna D o la columna donde sea, porque acuérdense que el peón podría ser no D y podría ser E, y prácticamente los mismos conceptos se vuelven a repetir. Es exactamente lo mismo. Si dama por peón por acá nuevamente. En este caso específico sí tengo que hacer tomar, porque obviamente el H4 de por E4 y queda defendido la torre de 7 y cambiar piezas no. Esto es tabla. Pero después de por D5 buena, tiene que tomar acá. Y ahora nos damos cuenta, ¿cierto? Que después de alfil B5 es una posición bastante mala para las negras. No tiene nada de menos, pero lo que sí nos podemos dar cuenta es que es una posición muy pasiva. El peón en sexta fila, el dominio de las columnas y cierto, pues
Eh, Va a llevar a una posición muy mala para las negras. Quizás las negras podrán salvar eso, pero había que jugar bastante bien. El tema es que después de 4 juega acá, toma, y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Ya que el blanco se queda con un solo peón de más. Así de simple. O sea, ya la ventaja posicional se transforma en ventaja material. En la partida jugó F5, dama G5, empieza a explotar, ¿cierto? Las casillas negras. Me estoy comiendo F5. No puedo cambiar dama porque obviamente esa estructura de peones colapsa. El rey lo coloco en F4. Ahí yo creo que los peones, todos estos peones se van a caer en algún momento. Después de dama G5, dama E6 y ahora simplemente rey H1. Fíjense que la torre es D1, que ejerce una presión sobre D5, pero el D5 es una pieza que está totalmente defendido por las negras. Entonces el rey H1 ahora busca torre G1 y ejercer una presión sobre la columna G. Esto es lo que está pasando, lo que nos está enseñando Botvinnik con esto, es cómo logra, a través de las dos debilidades, generar los posibles contrajuegos, los ataques y todo. Y siempre lo estamos conversando y comentando a nivel de estratégicamente, es que cuando se generan las dos debilidades se produce generalmente una descoordinación de las piezas del rival. O sea, las piezas del rival que están defendiendo un punto, no es tan fácil que vayan y defiendan un segundo punto. En ese lapso, ¿cierto? En ese proceso que podríamos definir, es donde se van generando las debilidades, las grietas, donde van entrando, ¿cierto? Los ataques en este caso de las blancas. Y ahora finalmente torre G1. Fíjense la amenaza bastante simple, torre H4 y dama H8 mate. Obviamente que torre 6 la dama está sobrecargada, un golpe táctico bastante simple y genera ventaja material. Y a G6, H4 con la idea H5 y ahí se ve poca esperanza para las negras. En la partida jugó torre B8, torre H4, jaque, por supuesto que rey 7 dama por. Si se cambian dama, el final sigue teniendo muy poca, aunque un puro peón, alguien podría decir, sí, pero un puro peón, sí. Pero no solamente un peón, la ventaja material de la blanca, sino sigue teniendo una ventaja posicional todavía. O sea, ¿entienden? O sea, es poco probable que las negras salven esto, un dama por G7, torre por G7, ¿cierto? En la partida jugó alfil G8 y ahora simplemente acá. Amenaza torre G5 y comerse el peón de F. Acá jugó acá y ahora torre G5. Y aquí dama H5. Y ahora hay tres piezas que están atacando F5, no se puede defender prácticamente, no hay forma. Acá, G6. Si dama F6 a free por D5, por supuesto, estoy comiendo algo ahí. Hizo G6, comió, ¿cierto? Torre G7 pierde lineal, ¿cierto? Y a la siguiente alfil por D5 y se le cae todo ahí. Y después de dama G6, ya las blancas, ¿cierto? Ya ganan material y aquí la partida está totalmente decidida. Y finalmente, y aquí ya está prácticamente en red de Madrid. Esta es una clase magistral de Botvinnik contra Zagoriansky, indiscutiblemente, ¿ya? Aunque claramente la fuerza de Botvinnik es muy superior a la de este jugador, pero aún así queda plasmada los pasos. Estas son como partidas modelo, por eso le hacemos hincapié en ese tema. Si nosotros logramos obtener una buena selección de partidas sobre algún tópico específico, a veces no hay necesidad de tener 100 partidas, a veces con 10 partidas bien elegidas, bien analizadas, nos pueden servir, ¿cierto?, como un gran documento para poder estudiar y mejorar ajedrecísticamente. Espero que este ejercicio, ¿cierto?, les sirva para todas las personas que quieran aprender a manejar, controlar, conocer y el día de mañana ejecutar lo que tiene que ver con el peón dama aislado. Que estén todos muy bien.